Ellos dos son enemigos, pero tienen que juntarse para sobrevivir. Y ahí es donde basa toda la serie. Esto no es spoiler, esto es simplemente la trama de la propia serie que vais a ver en el capítulo 1 nada más empezar. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo Mochiscast. No sé por qué he puesto aquí podcast, la verdad. No preguntéis. Mochiscast. En este caso vamos a hablar de la evolución humana en Primal. Primal es una serie de Netflix, de Prime, y que también está en Max, que me he visto que tiene 2 temporadas, creo que son 10 capítulos cada uno de 20 minutos, y es una serie sobre un hombre y su familia y un dinosaurio y su familia, básicamente en la época prehistórica, donde había lanzas, fuego, dinosaurios y más cosas, ¿vale? El juego, la serie tiene, como os digo, cosas sobrenaturales también. Bien, vamos a hablar de esta serie creada por Jenny Tartakovsky, sí, vale, conocida por su visceral narrativa y su impresionante estilo visual. Es una serie que destaca por varias cosas, aparte de su ambientación, destaca muchísimo en la parte en la que tenemos que, básicamente en la que no tenemos diálogos y hay acción constantemente, hay acción, hay peleas, hay transcurso, hay historia, pero no hay diálogos, o sea, los diálogos de hecho ni siquiera son relevantes en la segunda temporada, ya que en la segunda sí hay diálogos, pero no tienen un trasfondo, no tienen un texto como tal, son diálogos para comunicarse como quien se comunica de forma verbal. Entonces es una serie que no tiene prácticamente diálogos, todo es visual. Esto es lo primero que destaca. Lo segundo es su ambientación, obviamente, ambientación que tiene dinosaurios, que tiene hombres de la prehistoria, que tiene zombies, tiene infecciones, tiene criaturas mitológicas, criaturas que no existen, tiene un poco de todo, es una locura. Para mí es muy comparable a Turok, una saga de videojuegos que también empieza con dinosaurios, pero que después acaba yendo al espacio, acaba teniendo criaturas de todo tipo, una fumada, pero está muy bien. Dicho esto, pues aquí no va tanto así, o sea, la ambientación siempre es la misma, pero a veces se mete magia, se mete invocaciones, conjuros y cosas así, aparte de un capítulo espectacular que tiene zombies. Dicho esto, bueno, vamos a hablar de esta increíble serie, como os digo. Para el que no conozca Primal, se suele llamar Primal, es una serie de aventuras pues, de un hombre de las cavernas, ¿no? Como os he dicho, de un hombre neandertal, me gusta llamarlo a mí, llamado Spear, y la tiranosauria, ¿vale? Porque es mujer, yo no sabía esto, pero es mujer, llamada Fang. No voy a hacer spoiler, como os digo, de la serie, pero ellos dos son los protagonistas, ella, la dinosauria, y el hombre de las cavernas son los protagonistas, así que ya os podéis imaginar viendo el segundo capítulo por dónde va toda la serie. La primera temporada básicamente es una temporada en la que vemos un poquito lo que viene siendo toda esta parte de capítulos sueltos, no hay una historia como tal, son capítulos sueltos donde los protagonistas tienen que sobrevivir a distintas cosas, el clima, las invocaciones, otros dinosaurios, otros acechadores, otros fenómenos y causas de ese mundo tan hostil que vemos constantemente y que vemos de forma muy buena y muy natural, como os digo, el entorno y demás es muy hostil, es muy naturaleza. Y hay una cosa muy importante de esta serie, ¿vale? En este caso es un mundo brutal y salvaje como la naturaleza. Esta serie te enseña cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los instintos básicos y te enseña cosas de la naturaleza primitiva del ser humano, que aunque tengamos trajes, tecnología, aunque tengamos unos modales, una educación, un lenguaje, etcétera, unas normas, seguimos en el fondo siendo criaturas primitivas, y esto se muestra mucho en Primal en base a su ambientación, en base a su época, pero también en base a un capítulo que muestra cómo personas actuales, o sea, de la generación actual, prácticamente pues también acaban desarrollando según la situación esos instintos básicos, ¿no? Como os digo, no hay diálogos, solo la fuerza visual de la animación, la música y los sonidos del entorno, que también está muy bien, y esta simplicidad es lo que hace que Primal sea tan poderosa, porque es una serie que simplemente con lo visual es capaz de mostrar absolutamente todo. Wow. Bien, básicamente época prehistórica donde el hombre todavía estaba en proceso de convertirse en lo que conocemos como Homo sapiens. El protagonista es un hombre que vive al filo de la supervivencia, que tiene que defender a su familia, que está en constante peligro. Su vida, y en esta primera temporada, es una lucha constante contra el entorno, depredadores y otros seres humanos en algunas ocasiones. Y aquí es donde tenemos pues la primera reflexión un poco de la evolución humana, ¿no? De cómo realmente nos guste o no, tenemos unos instintos que nos llevan a estar con otras personas, que nos llevan a estar en conjunto y a matar a otras personas para sobrevivir, para conquistar, etc. Esto sigue pasando a día de hoy de forma no tan primitiva, pero sigue pasando.
Esta serie retrata de manera perfecta y cruda la realidad que enfrentan nuestros ancestros y también el mundo animal, el mundo natural, el mundo de la naturaleza, que básicamente se basa en instinto puro, en necesidad de responder al entorno de manera rápida y efectiva. Y no había un espacio para una reflexión como ahora decir, bueno, está mal hacer esto, pero tengo que sobrevivir, pero está mal, no lo hago. No, era todo más instintivo. Esa parte la seguimos teniendo mucho más oculta, evidentemente vivimos en una sociedad mucho más moderna, más cómoda y demás, pero antes se primaba la capacidad de adaptarse o de morir. Así es la cruda realidad de la naturaleza en esa época y actualmente a un menor nivel. También tenemos pues esa capacidad de empatía, de formar vínculos emocionales y todo esto que se ve en la serie sin la necesidad de tener un solo diálogo. Y luego aparece pues el caso de Fang, que es, como os digo, ese dinosaurio que es protagonista también de la serie, espectacular. No voy a hacer spoiler, pero bueno, ya me imagino que sabéis por dónde va. ¿Qué rol juegan las emociones, relaciones sociales en nuestra evolución, etcétera, ¿no? Esto es algo que destaca mucho en la serie. Al fin y al cabo, el amigo que es tu enemigo es el enemigo de tu enemigo, es tu amigo. Y en esta serie se ve muchísimo. O sea, realmente al principio de la serie ellos dos son enemigos, pero tienen que juntarse para sobrevivir. Y ahí es donde basa toda la serie. Esto no es spoiler, esto es simplemente la trama de la propia serie que vais a ver en el capítulo 1 nada más empezarla. Pero bueno, la cuestión es que aquí se ven unos vínculos emocionales y demás que hacen que muchas veces pase a segundo plano esa rivalidad de tenemos que sobrevivir, somos enemigos, somos rivales, porque tenéis que estar juntos y unidos para ser más fuertes. Algo que se ve constantemente también en la serie, sobre todo en la segunda temporada, donde la unión hace la fuerza y la gente, cuando se da cuenta de que se puede unir para derrotar a ese tirano o ese entorno, para estar juntos y que sea más fácil para los dos, pues se llegan a unir y consiguen esa fuerza sobrenatural que hace que pues, en manada y en conjunto sean muchísimo más fuertes y puedan enfrentarse a esas situaciones. Uno de los temas de esta serie y que más se trata es la lucha entre el instinto y la razón, algo que se da muchísimo en esta serie, ¿no? Vemos constantemente los dos protagonistas en situaciones donde tienen que decidir si actuar de una manera calculada o actuar en base a sus instintos. Muchas veces se dejan llevar por los instintos y matan cuando no es necesario, descuartizan cuando no es necesario, pese a que ellos también han sufrido eso en sus propias familias, en su propio entorno, pero lo hacen por mero instinto y a veces en ese apartado psicológico ellos no son conscientes de realmente lo que están haciendo. Ellos simplemente se dejan llevar por el instinto y su mente no entiende la razón en ese punto, ¿no? Porque tienen que sobrevivir y tienen que eliminar a su enemigo y demás. Y bueno, en cada episodio pues vemos situaciones en las que tienen que decidir y vemos situaciones en las que tienen que jugarse la vida. Y realmente pues la primera temporada es eso. Después la segunda ya cambia porque se añade un nuevo personaje, el cual forma parte del trío protagonista, por así decirlo, y ahí sí que hay unos diálogos, sí que hay otro tipo de enfrentamientos y demás. La segunda temporada me gustó un poco menos porque es una temporada que sí tiene una historia, sí tiene un trasfondo, pero es una temporada, digamos que más enfocada a otros humanos, a la guerra, a conocer otros personajes, desarrollar nuevos vínculos, va más enfocado a eso, sinceramente. Y bueno, Spear, el protagonista, aunque es muy primitivo, realmente no es una bestia. Os dais cuenta de que cuando ve a otra persona, cuando ve a alguien y tal, no va a matarlo, no va a sobrevivir, no va a nada de eso, sino que se da cuenta de que puede razonar, entender, hablar. Es decir, no es un primitivo, ¿no? Como dicen, él es un unga unga, él es un primitivo, se utiliza mucho esa palabra. Y a ver, una cosa es que la gente no sea tan civilizada o no sea tan, como digo, sea más primitiva, y otra cosa es que no pueda tener una capacidad de planeo, de aprendizaje, de anticipar movimientos y de razonar antes de atacar, ¿no? Evidentemente hay gente muy involucionada que sí que sigue viviendo en este tipo de mentalidad. Nos gusta, ¿no? A día de hoy hay ciertas tribus, ciertas personas que viven en este tipo de tribus, tipo de cosas, que es un estilo de vida muy diferente al nuestro, que no significa que sean malos ni nada. Hay algunos que sí que se dejan llevar por su canibalismo o por cosas muy turbias, pero hay otros que simplemente viven en familia, en conjunto, cazan y viven de forma tribalista, ¿no? De forma, como os digo, pues primitiva, que no está mal porque no hacen mal a nadie, entonces sin más. Pero bueno, como os digo, aunque actúa mucho por instinto, el protagonista también muestra lealtad y afecto que contradicen a esa imagen tradicional de un depredador, de un primitivo, de una persona de unga unga, ¿no? Como suele decir mucho. Primal realmente representa una reflexión cómo los seres humanos han ido evolucionando a través del equilibrio del instinto y la razón. La razón nos ha permitido crear sociedades, establecer normas
y hacer que seamos una sociedad más civilizada, por así decirlo, aparte de desarrollar tecnología. Lo que pasa es que el instinto nos ha llevado a reproducirnos, a tener familia y demás, y también obviamente a sobrevivir, porque si no hay instinto de supervivencia no hay supervivencia. Realmente la violencia en Primal es constante. Hay violencia cada 2x3. Es la fuerza primordial de la serie, es una herramienta, es necesaria, es instinto puro. Así es como funciona la naturaleza, con esa constante brutalidad en la vida prehistórica. Aún así, bueno, también nos sirve para ver un poco la humanidad, ¿no? Muchas veces te das cuenta de que te has pasado, has hecho algo negativo o has acabado con una familia cuando estabas enfrentándote a otro grupo, sea dinosaurios o no. Y me parece muy reflexivo eso, porque tú sabes que has hecho algo mal, tú sabes que te has pasado, que has eliminado una familia, pero cuando lo estabas haciendo lo hacías por mera supervivencia y después reflexionas y dices, hostia, lo que estaba haciendo no estuvo bien. Y realmente, como os digo, es una lucha constante en esta serie por el dominio, no solo en la parte física, sino también emocional y psicológica. Realmente se lucha contra el entorno, también la propia naturaleza y la necesidad de sobrevivir y el deseo de proteger a aquellos que están con él. Porque muchas veces en la serie se ve que el protagonista no solo centra sus esfuerzos en sobrevivir él, el entorno y demás, sino también en proteger a la gente que está en su entorno, que como os digo en la serie vais a ver quiénes son, quiénes no son. Entonces hay ese debate, ¿no?, de la necesidad de sobrevivir y el deseo de proteger. Cuando hay un punto muy importante, muchas veces se protege por encima de sobrevivir uno mismo, sobre todo si tienes hijos. Y realmente, nos guste o no, la violencia siempre ha jugado un papel en la evolución de la humanidad. En este punto lo seguimos viendo a día de hoy, totalmente innecesaria. Muchas veces a día de hoy no es que tengas que ejercer esa violencia para sobrevivir. Realmente no hay un peligro como la época de los dinosaurios o la época, digamos, de las cavernas. No hay un peligro que te vaya a matar más allá de otros seres humanos o la zona hostil de la naturaleza en la cual no se suele vivir. Entonces no tiene mucho sentido. Aún así, la violencia sigue jugando un papel súper importante en la humanidad y lo estamos viendo a día de hoy con guerras y demás. Así que es ya parte más instintiva de conquista, de control y demás que vemos a día de hoy, porque las guerras modernas no son necesarias. El 90% de ellas no son necesarias, pero a la hora de conquistar, a la hora de instintivamente sobrevivir y querer tener y demás, pues sí que se da, ¿no? Infligir daño de forma constante, ¿no? Así que bueno, hay una serie de preguntas que nos dan y reflexiones que nos da esta serie que son espectaculares. Como os digo, Primal, nos damos cuenta cuando vemos Primal que es como, no, el hombre de las cavernas vive en otro mundo, bla, 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 pero es como, realmente es mucho más, el protagonista de esta serie es mucho más lógico, mucho más coherente, mucho más humano incluso que la mayoría de personas a día de hoy, si estuvieran en la misma situación, sobre todo, ¿no? Es cierto que a veces se deja llevar por sus instintos y mata, aunque sea para sobrevivir, pero también es cierto que muchas veces no lo hace, se controla, no se deja llevar por instintos, no ataca, razona, piensa, no actúa simplemente por instinto de forma pues abrupta, sin ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la primera temporada de Primal, vamos a hablar un poquito de los capítulos importantes, de las cosas que pasan y demás, para que tengáis un poco de hype si la queréis ver, porque es muy buena serie. Es una serie de aventuras, sobre todo en la primera temporada, sigue siendo una serie de aventuras en la segunda, pero la segunda es una serie que ya tiene una continuidad, una historia y algo que seguir, es decir, hay una trama. A mí en lo personal me ha gustado más la primera temporada porque son sucesos únicos en cada capítulo, o sea, tú ves un capítulo y no tiene nada que ver con el siguiente, simplemente son capítulos de supervivencia y me han gustado más. Eso no quita que la historia luego continúa y tiene una trama, que tenemos que llegar aquí, tenemos que ayudar a alguien o no, tenemos que sobrevivir, tenemos que llegar a un sitio, tenemos que acabar con este o con el otro, y se continúa capítulo a capítulo, pero realmente se me hizo más lenta, se me hizo más difícil de llevar y se me hizo un poco más de relleno. La segunda temporada, que también está bastante bien, por cierto, es una temporada muy gráfica que hace un cambio de hoja constante, en el que al principio éramos nosotros los protagonistas los que estábamos en una situación en desventaja, nos atacaban y demás, y después, aunque sea por supervivencia, acabamos siendo nosotros el protagonista el que ataca a otra gente y a su familia y demás, ¿no? Lo hace ciertamente por supervivencia, ciertamente para evitar que alguien de sus seres queridos y demás sufra, pero eso no quita que siga haciendo
lo mismo que esa persona, ese protagonista ha sufrido anteriormente, lo cual es una paradoja muy interesante de cómo al final nosotros luchamos por sobrevivir, pero los otros también lo hacen y nosotros al final podemos acabar cambiando el rol de forma inversa completamente si la situación lo requiere. Y bueno, como reflexión un poco de la serie, una cosa que pasa actualmente es que, pese a nuestra tecnología, avances y demás, nosotros seguimos teniendo esos instintos primordiales, esos instintos básicos del ser humano siguen estando en nosotros. Esto se ve mucho en algunos capítulos donde vemos que sí, somos humanos, tenemos tecnología, somos más civilizados y tal, pero los instintos básicos, cuando son necesarios, siguen estando. Aún tenemos esos instintos dentro, esa conexión con un pasado donde la vida era más simple pero también más brutal. Una vida que probablemente la gente ni siquiera tenía tiempo para deprimirse o para estar triste, porque tenía una vida en constante movimiento, en el que tenías que cazar para comer, en el que tenías que sobrevivir, en el que tenías que enfrentarte a cosas y seguir haciendo que tu especie tuviese más y más descendencia, ¿no? Y aunque hemos ganado mucho como especie a la hora de los avances y las facilidades y demás, también hemos perdido esa conexión directa, ¿no? Con la naturaleza, con nosotros, con nuestro entorno, muchas veces incluso con otras personas. Antes los vínculos de otras personas eran también importantes, no solo eran de reproducción, también había un vínculo de protección, de ayuda, de sacrificio, de aguante, de compañía, ¿no? También era un vínculo importante en esa época. Evidentemente no la conocemos, pero sí que por lo que sabemos un poco por encima, y lo vemos en Primal también, realmente sí que había un vínculo igual o incluso más profundo que los que solemos tener a día de hoy, pese a que tenemos más naturaleza, digamos más tecnología, avances y tal, y más facilidad para descubrir o para encontrar gente nueva. Pese a eso, Primal nos invita a redescubrir todo esto y a darnos cuenta de que hemos perdido una conexión con la naturaleza y con nosotros mismos y con otras personas muy grande, ¿no? Y una narrativa visual espectacular, como os digo, cuenta todo, absolutamente todo, con los gestos, con las miradas, con los sonidos, sin necesidad de un solo diálogo. Así que bueno, como os digo, trata mucho los temas de evolución, de instinto, de razón, y en lo personal es una serie que dentro de su género, probablemente sí que sea la mejor, pero dentro de su género explica muy bien lo que es la naturaleza, cómo funciona y demás. Y bueno, hablando un poquito ya por encima del final, lo que quiero comentar de Primal, porque hice este podcast, yo realmente series de animación he visto Vox Machina, vídeo exclusivo para Patreons, que hice una mini review sencilla, es una serie de aventuras, gente con poderes y tal, pero Primal me ha parecido súper importante para también hacer una reflexión de la evolución del ser humano, los instintos y demás. Creo que es algo muy importante. Primal es una serie fenomenal, maravillosa, es una serie que os recomiendo. Mirad un capítulo, yo creo que con un capítulo o dos sabéis si os gusta. No es una serie muy larga, son 10 capítulos por temporada, 20 minutos, no tiene diálogos, es puro animación visual, pura escena de violencia, de acción y demás, sonidos, y tiene capítulos espectaculares. Hay algún capítulo que te puede parecer aburrido. Ya os digo, hay un capítulo en el que hay una especie de infección, que es algo espectacular, porque de repente ves a dinosaurios que tienen una infección como si fueran zombies, y a mí ese capítulo me pareció espectacular visualmente. Ves cómo sufre el dinosaurio, ves cómo se enfrentan a él, ves cómo es súper poderoso, cómo todo se va a la mierda en cuestión de segundos. Es espectacular. Luego hay capítulos en los que aparecen otros seres humanos, otras tribus, digamos que otras civilizaciones, que también tienen cosas más modernas y tal, como una espada, que era algo nuevo que el protagonista no conocía. Y luego también tenemos criaturas de todo tipo. Como os digo, hay una criatura súper poderosa en un capítulo de que aparece de noche, que es espectacular. Las escenas de animación están súper bien hechas. Y esto es la primera temporada. Luego la segunda sí que vienen las tribus, como os digo, los ejércitos de otro tipo de civilizaciones. Pero te engancha, o sea, no te engancha porque quieras ver el siguiente capítulo, que también pasa mucho en la segunda temporada, sino te engancha porque quieres ver qué coño va a pasar con ellos, cómo van a ser sus aventuras. Porque acabas de ver un capítulo donde hay un zombie, un dinosaurio zombie. Acabas de ver un capítulo donde hay unos magos que se ponen a hacer rituales y consiguen que una persona pierda su alma y salga de su alma otra que está en la sacerdotisa, que tiene un hijo. Y dices, ¿cómo ha hecho eso? Y te quedas flipando, ¿no? Es simplemente espectacular cómo mezcla todo. Como os digo, muy parecido a Turok, el videojuego. Yo he jugado algunos. Y Turok empieza con un hombre de las cavernas también, cazando dinosaurios, y después de repente pues aparecen todo tipo de criaturas. Es una locura, ¿no? Es un juego espectacular. Y como os digo, la saga, toda la saga, sobre todo Evolution, que a mí me encantó. Y como os digo, realmente es una serie magistral.
totalmente magistral. Esta parte de los instintos, ¿no?, del ser humano. Vosotros decís que a día de hoy, como vivimos una sociedad civilizada, pues no tenemos instintos. Cuando luego ves a gente a las 12 de la noche yendo por ahí y fijándose en todo tipo de personas que le atrae y cayendo en el instinto más básico después del de supervivencia, que es el instinto de reproducción, cayendo en eso constantemente todo el fin de semana, todos los fines de semana, unos más que otros evidentemente, pero eso es un instinto básico que seguimos teniendo, y sigue habiendo personas que a día de hoy no lo controlan, y sigue habiendo personas a día de hoy que lo llevan a un nivel como antes. Entonces el unga unga, hay que tener cuidado con decir unga unga, porque la típica chica que utiliza el unga unga, o el típico chico que utiliza el unga unga como insulto a otra persona, no se da cuenta de que saliendo el fin de semana y teniendo relaciones íntimas con otras personas todos los fines de semana, todas las semanas, todos los meses, está cayendo más en el unga unga que el propio protagonista de Primal, que es un hombre de la prehistoria de las cavernas que solo tenía relaciones íntimas para tener descendencia. Y tú tienes relaciones íntimas constantemente porque te dejas llevar por tu instinto sin ningún tipo de control con cualquier persona, y luego llamas a otros unga unga, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo es esa reflexión, ¿no?, un poco de los instintos, al igual que el instinto de supervivencia. ¿Cuántas personas recurren a la violencia cuando no es necesaria, cuando no está peligrando tu vida? ¿O cuántas personas recurren a insultar de forma instintiva y gritar para sobrevivir en situaciones que no son necesarias, porque no hay autocontrol, no hay coherencia en ese sentido, no se lleva bien el instinto, mientras que en esa época de las cavernas solo se lleva a la violencia si es debido a muerte? Entonces el unga unga me hace mucha gracia, porque tú ves esta serie y te das cuenta de que el protagonista es mucho más coherente y lleva mucho mejor sus instintos, pese a vivir en la prehistoria, que la mayoría de la gente que ves hoy en día constantemente, ¿no? Entonces es una reflexión muy importante, aparte de que sí, seguimos teniendo esos instintos, seguimos siendo prehistóricos y seguimos siendo seres humanos, aunque hayan pasado miles de años. Entonces Primal habla mucho de esto también. Y como os digo, yo os lo recomiendo encarecidamente, estoy esperando la tercera temporada, creo que nada va a superar la primera, porque la primera es Primal, es más primitiva precisamente, y es la que más me gusta, pero si lo hacen bien, puede que la tercera temporada, porque ya va en la tercera, salga muy muy bien. Y espero muchísimas cosas más de este creador, del creador de esta serie, porque es increíble. Qué serie tan buena se ha marcado. Espero que os haya gustado el podcast. He intentado traer una reflexión también de Primal, no solo hablar de la serie, porque a mí no me gusta hacer reviews o podcast solo de la serie, sino también hablar un poquito de lo que viene siendo pues una reflexión un poquito de lo que trata la serie, que en este caso es instintos, épocas antiguas, gente primitiva y bueno, un poquito también del ser humano, ¿no? Así que espero que os haya gustado el podcast. Voy a intentar subirlo también en iVoox y nos vemos en el próximo Mochiscast. Ponedme abajo si queréis que hable de algún tema en concreto de los podcasts y traeremos más temas.